Buenas tardes. Siento decirles que probablemente no podamos cumplir con el horario previsto. Creo que ustedes saben por qué. Disponíamos de 1 hora y 10 minutos, pero si intentáramos llegar al horario previsto, pues dispondríamos solo de 35 minutos. De manera que les pido excusas, pero creo que no vamos a poder cumplirlo, aunque lo vamos a intentar reducir tal vez los contenidos, aunque eso sea una descortesía para los presentes ponentes. Por otro lado, algunos de los ponentes tienen que marcharse al aeropuerto, de manera que es previsible que en el curso de la mesa alguno se tenga que levantar. No es un acto de descortesía, es fuerza mayor, creo. Bueno, brevemente, para enmarcar esta mesa habla de la transparencia para legitimar las instituciones públicas. Yo solamente quiero referirme al hecho de que las instituciones públicas y la administración en términos generales ha estado y está en muchos aspectos bajo sospecha y que lo que se pretende con la transparencia es legitimar, pero también generar confianza en la ciudadanía. Creo que con estas ideas es suficiente y paso a darle la palabra a Marc Garriga, que es director de Deciding Data Company. Tiene mucho más en su currículum, pero no podemos hacernos eco del mismo. Por favor. Gracias. Ya está. Bueno, gracias, Ángela, por la breve introducción y por dejar claro, entre otras cosas, que me iré en breve, o sea, sin ser descortés con el resto de ponentes ni de público, más que nada porque tengo un avión en breve para volver a la península. La charla de hoy, o la breve charla, intentaré que cumplir a rajatabla los 10 minutos o si es posible menos. Va, como decía Ángela, para legitimar nuestras instituciones públicas, fruto de transparentarlas. Más que legitimarlas, legítimas son, yo pondría más bien pues lo que decías tú, ¿no? Darles esa credibilidad, porque se pone en duda lo que las administraciones públicas están haciendo y sobre todo cómo lo están haciendo desde la virtud o desde la visión del ciudadano. Esto tengo que apuntar ahí. Aquí. Aquí. Vale. Porque el ciudadano más bien está viendo o está diciendo esto, ¿no? De que más que un ayuntamiento hay un untamiento. Esta es un poco, por desgracia, la realidad. La realidad nuestra es que, digamos que algunas manzanas podridas dan la sensación de que todas son podridas y realmente hay muy pocas manzanas podridas. Lo que pasa es que esas manzanas son, digamos, muy mediáticas. Nuestro enfoque, normalmente yo hablo siempre el último porque hago siempre una visión muy pragmática de cómo hacer que las transparencias sean llevadas o sean implementadas. ¿De acuerdo? Nuestro enfoque, cuando digo nuestro, es en este caso mío y de mi empresa, nos dedicamos básicamente a asesorar a cómo hacer lo que dicen pues las leyes, lo que dicen el sentido común, lo que dice en general, lo que se ha dicho en este congreso, por ejemplo ayer y hoy mismo, acerca de la transparencia, implementar, entre otras cosas, los límites de este mundo de la transparelancia o transpalandia, acerca del límite de dónde empieza la privacidad y dónde acaba la transparencia. Sin ir más lejos, estuve hace unos meses en un ayuntamiento que me decían las subvenciones hay que abrirlas, hay que abrir la información de las subvenciones porque es dinero público. Muy bien. Pero cuando se da una subvención por una beca comedor, ¿hay que abrirla o no? Porque ahí hay un tema de privacidad de la persona que no puede pagar a su hijo o su hija el gasto del comedor de la escuela. O sea, ¿dónde empieza la privacidad o dónde acaba la transparencia? Y lo mismo con el tema de seguridad o propiedad.
Ese es uno de los retos que hay que solucionar. Y en este caso, cuando intento implementar o asesorar a una administración cómo implementar una transparencia efectiva y real acerca en una administración pública, siempre sigo estos pasos que estáis viendo ahí. Lo primero, diagnosticar cómo está la institución internamente, cómo gestiona la información, contrastar este diagnóstico con lo que nos exigen las leyes de transparencia, pero además también con lo que dice el ciudadano o lo que pide el ciudadano y también lo que nuestra propia institución decide ir un poco más allá. No se trata solo de cumplir la ley. Cumplir la ley, digamos que es el 5, pero se puede ir para el notable o para el excelente. ¿De acuerdo? Con toda esta información y sobre todo contrastando lo que sería lo ideal con lo real, es cuando hacemos ahí una conclusión, y la conclusión es el segundo apartado, que es vamos a preparar, que más que preparar es vamos a ordenar los datos, vamos a ordenar la información para después poder realmente abrirla. Abrirla con publicidad activa o con derecho de acceso a la información. Sin estos dos pasos previos, esta fase de apertura será insostenible, cara e imposible, incluso en algunos casos. La realidad de la administración pública, iba a decir española, pero en el fondo es de toda Europa, quizá el mundo anglosajón está mejor, es que tiene una mala gestión de la información. Sin una sin una gestión correcta de la información es muy difícil abrir sosteniblemente la información. Aparte de eso, conviene hacer difusión después. El ciudadano no sabe, no conoce el concepto de transparencia, con lo cual se queda a un nivel muy superficial acerca de la transparencia. Es muy adecuado a hacer sesiones de formación, de pedagogía, etc. Y después, la última fase ya es lo típico, que es que cualquier servicio o política pública hay que evaluarla. Además, con una gestión del cambio interna que implique al funcionario. Si no implicas al funcionario, esto no funcionará. Y con no sé cómo decirlo, como un background, con un tema, digamos, siempre detrás, que es gobernando toda la información, sabiendo la información de punta a punta, o sea, una gestión integral. ¿Quién genera esta información? ¿De qué departamento? ¿Quién es el responsable? ¿Qué otros departamentos utilizan esta información? ¿Qué tipo de información es? ¿Qué derechos tenemos en esta información? ¿La podemos abrir o no? Toda esta información toda esta metainformación de la información deberíamos tenerla siempre clara. Y lamentablemente no es lo habitual. Y ya para ir ya acabando, porque intentar reducir un poco el tiempo, algunas de las verdades incómodas que nos hemos encontrado trabajando con muchísimas administraciones públicas acerca de la apertura de datos o de transparencia. La primera, lo estáis viendo, cumplir con la ley de transparencia o las leyes de transparencia, las autonómicas o la nacional, no garantiza ser transparente. Lo que garantiza es cumplir la ley. Pero ser transparente de verdad es mucho más que eso. Eso es, digamos, es un prerequisito, pero hay que ir mucho más allá. La segunda, y ya os lo he comentado, sin implicar a los funcionarios, transparentar una administración no es que sea difícil o imposible, es que es estúpido. O sea, no sé, creo que es bastante de cajón, ¿no? La tercera, digamos, verdad incómoda, por decirlo así, es que si intentamos abrir o transparentar nuestra información sin tener una correcta gestión de la información, lo que estamos haciendo es abrir nuestras miserias a la sociedad. Y veremos un montón de información que es incorrecta, incompleta, bueno, con problemas. Nos costará, digamos, automatizarla, etc. Además, sin dicha gestión interna de la información, transparentar es sinónimo de caro. Caro y seguramente insostenible. Además,
y creo que en este congreso se ha dicho muchísimas veces, este es otro ejemplo más de que no es una cuestión de técnica. No se trata de tener el portal más bueno del mundo ni el más caro. Es un tema de organización interna y después ya compraremos el portal, si es el caso. Además, si queremos una transparencia real, tenemos que hablar el lenguaje de la ciudadanía. Nada de hablar de capítulo 1, 2 y 3, sino hablar de gastos de recursos humanos o lo que sea. Capítulo 1, 2, 3, etcétera, para un ciudadano es el capítulo de una serie de televisión. Siempre dando el contexto, si decimos que una calle, arreglar la calle vale 1 millón, pues contrastémoslo con qué valía la otra calle o qué vale arreglar una calle parecida en una ciudad parecida. Y además, proporcionando los datos, como decía Víctor ayer, con Open Data, que no Open Rata, ¿de acuerdo? Para que el ciudadano llegue a sus propias conclusiones. Y ya para acabar, siempre he dicho que el tema de la transparencia real, no para quedar bien, sino el real, es una cuestión de calidad democrática. Con lo que personalmente creo que los rankings y las estadísticas, etcétera, no sirven de mucho. Esto es como decirle a un padre si se quiere, cómo quiere a su hijo. Pues lo quiere o no lo quiere un 23%. ¿De acuerdo? Porque además, sin transparencia no hay democracia, como dice un buen amigo Pepe Molina del Consejo de Transparencia de la región de Murcia. No se trata de llegar a medias tintas. O se hace bien o no se hace. Y nada más. Pues en segundo lugar intervendrá Zulima Pérez Iseguí, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia y secretaria autonómica de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación de la Generalitat Valenciana. Muchas gracias. Para un constitucionalista hablar 10 minutos es siempre muy complicado, por lo tanto lo que voy a hacer es ponerme el reloj y la cuenta atrás para poder ser lo más breve posible, también porque yo seguramente me tenga que ausentar antes de que acabe esta mesa redonda, con lo que pido disculpas anticipadas. Bien, vamos a hablar de transparencia para legitimar las instituciones públicas. Lo que me gustaría con mi intervención es, sobre todo, plantear un poco los conceptos con los que la transparencia está interrelacionados, esas interrelaciones de conceptos. Y además me gustaría partir del punto de que la transparencia, contrariamente a lo que se piensa, en muchas ocasiones pues es mucho más que la publicidad activa y es mucho más que el derecho a la información. Vamos a ver cómo... Por eso lo he llamado transparencia un concepto poliédrico. Un concepto poliédrico porque pienso que es un concepto que tiene muchas caras, que no es un concepto sencillo y además es un concepto que para entenderlo en su totalidad y en toda su largaria tendríamos que compararlo o relacionarlo con otro tipo de conceptos. ¿Por qué transparencia? Pues evidentemente transparencia porque fortalece la verdadera democracia, fomenta la responsabilidad compartida entre las instituciones públicas y la ciudadanía, pero además, al mismo tiempo, desde la perspectiva de las instituciones, en este caso desde la perspectiva de los gobiernos, fomenta la eficacia, fomenta la eficiencia, la responsabilidad y la proximidad de la sociedad, ayudando a que se fortalezca su legitimidad. Bien, creo que la transparencia no es un fin en sí misma. Hemos hablado mucho de transparencia, pero creo que la transparencia tiene que ser tratada como un medio para caminar hacia una mejora en la calidad de nuestra democracia. Por lo tanto, administraciones transparentes evidentemente sí tienen que existir, pero no es únicamente esa la finalidad. La finalidad es hacer mejores democracias, que la democracia tenga un mejor funcionamiento y además no perder la oportunidad para mejorar los sistemas de gestión de la administración. Al final, la transparencia lo que va a permitirnos es que podamos mejorar esos sistemas de gestión si somos valientes, evidentemente. Aquí aparece transparencia, aparece toda una serie de conceptos que yo creo que están enteramente relacionados y que además tenemos que tratarlos en su conjunto. Además, vemos el primero,
vincular la rendición de cuentas, para poder hablar de rendición de cuentas, surge la necesidad de transparencia, sobre todo para reducir las posibilidades de manipulación en esta misma de reducción de cuentas y además también para incentivar, pues evidentemente, conductas que sean mucho más honestas y socialmente deseables. Además, las nuevas tecnologías nos han blindado la posibilidad de conectar esta transparencia y esta rendición de cuentas con otros conceptos o con otras cuestiones como son, por ejemplo, la participación y la colaboración. Yo vengo de la Generalitat Valenciana, ya lo ha comentado la presentadora. La participación es mucho más fácil para los ayuntamientos. Es su ámbito natural, es donde siempre se ha producido, es donde los ciudadanos y los cargos públicos o los responsables públicos interaccionan de una manera mucho más directa. Nuestro reto, evidentemente, es conectarlo también al resto de administraciones, que haya una participación también efectiva. Y aquí, evidentemente, y en el ámbito, por ejemplo, de un gobierno, de una comunidad autónoma, entra a jugar inevitablemente las nuevas tecnologías. Y además es importante, ¿por qué? Porque es importante saber en qué nos gastamos el dinero los políticos, saber cómo se hacen las cosas, cómo se están gestionando el dinero y saber en qué y cómo. Para eso, una de las cuestiones fundamentales son los portales de transparencia, ya lo saben, pero creo que no son los únicos, porque los portales de transparencia nos dan una visión, pero los portales de transparencia tienen también, es necesario también que existan medios de comunicación que puedan analizar esa información que aparece en los portales de transparencia. Este, por ejemplo, es el portal de transparencia de la Generalitat Valenciana, no vamos a entrar, pero sí que mostramos, está muy pequeño, mostramos un gran número de información para que pueda producirse esa rendición de cuentas y pueda producirse esa evaluación que hacen o que deben hacer, que tienen que hacer los ciudadanos a los poderes públicos. También os digo, la mayor parte de la gente que entra a los portales de transparencia, a nuestro portal, ¿qué es lo que entra a ver? Entra a ver esto, esta soy yo, y es la ficha de alto cargo. Básicamente, lo que tenemos nosotros ahí es nuestra declaración de bienes, nuestra declaración de actividades, nuestro título, nuestro currículum, la agenda, ahí no se ve, pero es la agenda de hoy, pone que estoy aquí, pero además ponemos las remuneraciones, los viajes, no se ve casi, pero un registro de regalos y cuáles son mis competencias. Por ejemplo, este viaje lo tendré que poner en la página web porque siempre que salgo de la Comunidad Valenciana se tiene que poner. La mayor parte de consultas a la web, evidentemente, son para ver un poco cómo son nuestros políticos, mucho más que hacer esa rendición de cuentas a posteriori. ¿Qué son las cuestiones que nos han regalado o cuál es nuestro patrimonio? Esa también es una cuál es nuestra retribución o nuestro patrimonio. Después también publicamos la caja fija y ahí sí que, sobre todo, la prensa hace una labor que va mucho más allá. ¿Por qué? Porque es mucho más complicado, son muchos datos, aunque los tenemos en formato accesible, son muchos datos los que existen y, por lo tanto, para trasladar la información que se quiere, pues evidentemente hace falta un filtro. Y hace falta un filtro ¿por qué? Por ejemplo, os cuento una anécdota, y es el hecho de que en la caja fija aparecían unos trajes en la caja fija de presidencia, y eran trajes de una empresa. Nosotros habíamos tenido problemas de corrupción en materia de trajes. Enseguida la prensa vino a preguntar qué es lo que pasaba. Lo que pasaba, ni más ni menos, no era que nadie hubiese desfalcado trajes allí por caja fija, sino que se compraban los trajes de los ordenanzas del Palau. Evidentemente, ¿por qué digo esto? Lo digo porque la información se tiene que procesar. Es necesario un procesamiento de la información muchas veces. Bien, además de la rendición de cuentas, que es este proceso por el que el gobernante da cuenta de su actuación a los ciudadanos, justifica sus actos, sus decisiones o sus planes de acción, encontramos también la legitimidad. La legitimidad, actualmente nos encontramos frente a una deslegitimación del sistema y de sus instituciones.
Si vemos las encuestas del CIS, ahora ha cambiado un poco la tendencia, pero las encuestas de hace unos años decían sobre todo que uno de los problemas principales para los ciudadanos eran la política y los políticos. Y es una cuestión enteramente preocupante. ¿Por qué? Porque la política, y los políticos en teoría, pero la política es el modo por el que se tendrían que solucionar los problemas de los ciudadanos. Si el ciudadano percibe que la política es uno de sus principales problemas, nos encontramos ante un problema. ¿Por qué? Porque esto deslegitima a las instituciones. De hecho, afirmaba Muñoz Machado en su libro Informe sobre España que si bien los ciclos económicos, las crisis económicas, eran más salvables, porque dependían muchas veces de los ciclos económicos y son más fáciles de llevar, las crisis institucionales son mucho más difíciles de salvar, porque lo que tenemos que ganar o lo que se tiene que ganar es la credibilidad. Y eso es muy complicado volver a generar confianza. La transparencia es un punto más para poder generar esta confianza, aunque ya os digo que no es el único. No solo con transparencia se puede generar confianza, aunque la transparencia genera o es la base para que se genere esa confianza. Por lo tanto, es necesario que los ciudadanos vuelvan a creer en la política, vuelvan a creer en los políticos y vuelvan a creer en sus instituciones. Además, ha cambiado también el concepto de legitimidad. Ha cambiado el concepto de legitimidad tradicional, que venía de 4 en 4 años, en el que las urnas eran el único indicador de legitimidad del sistema, para que hay varios autores que señalan que existen otros tipos de legitimidad, como por ejemplo la legitimidad de imparcialidad, la de reflexividad o la de proximidad. Nosotros, con la transparencia, lo que hacemos es, los órganos de rendición de cuentas que tenemos de carácter horizontal nos dan nos pueden dar esa legitimidad de imparcialidad y de reflexividad, mientras que una sociedad civil activa, una sociedad civil participativa, con la Administración nos da la legitimidad de proximidad, el que los ciudadanos elijan con nosotros, decidan con nosotros los proyectos que vamos a realizar. Es por ello que no podemos separar, evidentemente, el concepto de transparencia del concepto de participación. De hecho, en la mayor parte, nosotros, una de las direcciones generales de nuestra consellería es transparencia y participación. Son conceptos íntimamente relacionados. Bien, además, ya estoy acabando el tiempo, una sociedad con órganos de control fuente y con suficiente independencia, con intervención, con órganos de auditoría, tribunales de cuentas, auditorías fiscales, no solo tendrá menos corrupción, sino que además tendrá una mayor legitimidad democrática. Además, la transparencia es la base para la participación no manipulada. ¿Por qué? Porque yo muestro la fuente primaria. Esto la gente que se dedica a la investigación es muy conocedora. Y es que tú puedes tener una fuente secundaria porque alguien te lo ha contado o alguien lo ha escrito, o tener una fuente primaria porque directamente vas a la fuente. La transparencia es esa fuente primaria en la que nos podemos basar para poder hacer una evaluación y para poder participar sin que existan esos intermediarios. Bien, además genera eficiencia y eficacia. Eficiencia y eficacia porque, más lo he apuntado antes. En primer lugar, porque para ser transparentes tenemos que ordenar la información y eso es fundamental. Es fundamental que tengamos un buen sistema de archivos. De hecho, uno de los retos que tenemos nosotros por delante y uno de los problemas que nos encontramos era que queríamos ser muy transparentes, pero la información no estaba en el formato adecuado para poder hacerlo. Por lo tanto, hemos ido poco a poco, pero lo hemos tenido que hacer. Por lo tanto, necesitamos archivos digitalizados, sistemas de archivos, para poder hacerlo. Además, esta ordenación de la información lo que nos hace también es poder interrelacionarnos poder intercambiar información entre diversos departamentos, por ejemplo, entre diversas consellerías, que muchas veces se duplicaba la información. Esto genera una mayor eficiencia. ¿Por qué? Porque ya se sabe que uno de los dos departamentos lo tiene. Pero no solo entre los mismos órganos de la Generalitat, sino que también se es más eficiente porque puede haber ese intercambio entre administraciones. Y yo creo que eso es una cuestión importante. Es evidentemente antídoto contra la corrupción, porque lo pone un poquito más difícil, aunque no es el único. Es decir, con transparencia no vamos a acabar con la corrupción, pero es un pequeñito paso
desincentiva, al menos añade una dificultad a quien quiera pues, hacer alguna cuestión en relación con el dinero público, sobre todo. Como se ha hablado, no entraré más en el tema, pero además, y yo creo que es lo más importante también, y voy acabando, es que no solo es importante la transparencia, sino que para volver a legitimar el sistema se tiene también que hablar de buen gobierno. Sobre todo para que los ciudadanos vuelvan a confiar en las instituciones y para que éstas vuelvan a estar legitimadas, ya lo hemos dicho, no es suficiente con la transparencia, sino que es necesario este buen gobierno. La transparencia y la rendición de cuentas tienen que ver con ello, ya que los dos tratan en cómo incentivar la integridad y la responsabilidad de los servidores públicos y prevenir con esto el abuso de poder. ¿Nosotros qué hemos hecho? Nosotros hemos redactado un código de buen gobierno. Un código de buen gobierno en el cual establecemos una serie de criterios y las normas de conducta que deben observar en sus actuaciones públicas, en este caso los altos cargos y las administraciones públicas, para que sean mucho más íntegras y mucho más transparentes. Además, para poder promover la mejora de la calidad democrática y generar confianza. Acabo ya. Estas son las normas de conducta. Lo hemos regulado mediante el decreto 56/2006. Por un lado, regula el registro de altos cargos y por otro, el Código de Buen Gobierno. Con estos puntos. El primero es el compromiso con los valores democráticos y sociales. Sobre todo se trata de hacer hincapié o de poner aspectos que deben de estar presentes en toda institución democrática e incluye valores tales como el respeto a los derechos humanos, compromiso contra la violencia de género, el respeto a la diversidad, la confesionalidad o el fomento de la propia lengua. En segundo lugar, tenemos la integridad y la ejemplaridad, en el que se inciden en conductas necesarias para evitar pues, los conflictos de intereses, para evitar el abuso de poder. También incluye la ejemplaridad y la buena fe. Al final, son normas que guían la actuación de los cargos públicos. Evidentemente, el principio de sobriedad en el uso del dinero público. Al final, el dinero que estamos utilizando no es nuestro, sino que el dinero es de todos los ciudadanos y ciudadanas y, por lo tanto, tiene que regir en ese tratamiento el principio de sobriedad. Y, por último, el impulso del gobierno abierto y de la buena administración. En este caso se hace referencia a la eficacia y a la eficiencia de la Administración, destacando su labor de evaluación y el derecho a una buena administración. En conclusión, la transparencia, como ya os he comentado antes, tiene un carácter poliédrico y transversal y tiene muchas caras que inciden en muchos ámbitos, además de irradiar tanto al Gobierno como a la Administración. Hemos de ponerla en valor, sobre todo como medio, más que como finalidad en ella misma. Ser transparentes nos llevará a tener mejor gobierno y mejor administración. Y, además, hemos de aprovechar, como ya os he dicho antes, la oportunidad que nos da la transparencia para cambiar, y vosotros que de eso sabéis, los modos de gestión de la administración y hacerlos mucho más eficaces. Y, evidentemente, esta transparencia es un punto necesario para que los ciudadanos pues, recuperen la confianza en las instituciones públicas. Y sin nada más, muchas gracias y me he pasado un poco el tiempo. Pues a continuación intervendrá Esperanza Zambrano, que es subdirectora general de reclamaciones, pertenece al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno del Gobierno de España. ¿Ya está? Sí. Ay, aquí, ¿no? Bien. Sí. Gracias. Hola, buenos días, tardes a todos. En primer lugar, quería agradecer a la organización, a Novagov, por haber contado con el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno para la realización de, para participar en este congreso. Lamentablemente me incorporé, llegué ayer por la noche, con lo cual no he podido ver ninguna de las mesas anteriores, salvo la de esta mañana, pero entiendo que ha sido un congreso muy productivo y por lo menos lo que me ha parecido esta mañana muy interesante, ¿no? Solamente unas palabras para contaros quiénes somos. Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Somos el órgano creado por la Ley de Transparencia en el año 2013.
La ley aprobada en 2013 entró en vigor en el año 2014 para controlar el cumplimiento de las obligaciones de la ley. Somos un órgano estatal, es decir, solamente tenemos competencias en el ámbito de la Administración General del Estado. De hecho, aquí hay compañeros del Comisionado de Canarias, de Transparencia de Canarias, pero bueno, estamos todavía iniciando además llevamos 20 meses de actividad y bueno, y todavía queda un largo trecho por delante, como intentaré explicar a lo largo de mi presentación, ¿no? Quería comenzar enmarcando un poco el proceso, el momento en el que la Ley de Transparencia fue aprobada, ¿no? Tuve la suerte de participar en la elaboración de los primeros borradores, allá incluso por el año 2010, fueron los primeros borradores que se estuvieron manejando por parte del Gobierno. Finalmente culminó con la aprobación, como les digo, en noviembre y publicación en diciembre de 2013 de la actual Ley de Transparencia. No sé si se ve bien, es un gráfico, son datos del Eurobarómetro, es como el CIS europeo, donde se hizo una valoración, un estudio de cuál era el sentimiento por parte de la ciudadanía, tanto en España como su comparativa con Europa en general, acerca de la calidad de la democracia, ¿no? Vemos cómo Europa es el simbolito, es el color azul, España es el color rojo. Vemos cómo a partir del año 2007 ha ido o fue cayendo en la percepción por parte de la ciudadanía de qué nivel de calidad tenía nuestra democracia. Bien, es verdad que coincidieron los primeros años de la crisis, pero vemos cómo la diferencia ya en el año 2013 era bastante significativa, ¿no? Teníamos, yo creo pensar que estamos ya en el camino de la recuperación, una crisis institucional y de confianza, ¿no? ¿Qué fue el movimiento 15M también? O sea, fue un poco la reivindicación por parte de la ciudadanía de unos mayores niveles de transparencia, de rendición de cuentas, de participación. Lo ha dicho Zulima en la presentación anterior, es decir, muchas veces hablamos de lucha contra la corrupción, rendición de cuentas, pero el acceso a información pública también permite la participación de la ciudadanía, una participación consciente, informada, una participación de calidad, ¿no? Eso supuso que en el año 2011 todos los partidos políticos incluyeran dentro de sus programas electorales la aprobación de una ley de transparencia, ¿no? Es lo que algún buen amigo académico, profesor de universidad y que ha escrito mucho en temas de transparencia, ha denominado la tormenta perfecta. Es decir, se dieron las circunstancias idóneas para que finalmente la aprobación de la ley sufriera un impulso definitivo, ¿no? Estábamos también, cada día casi, ¿no? Saltaban a la luz, a los medios de comunicación, a la luz, se conocían nuevos casos de corrupción, ¿no? Una corrupción que iba asociada a una menor satisfacción por parte de los ciudadanos, ¿no? A unos niveles más bajos de confianza social e institucional y ya incluso a una mayor intención de romper las normas, ¿no? ¿Qué respuesta se puede dar en esta situación que vivíamos, ¿no? Pues garantizar más derechos, más servicios, invertir más dinero en la prestación de esos servicios públicos, una opción que no era posible en el contexto de crisis económica que España también estaba viviendo, o bien fomentar lo que denominamos la buena gobernanza, una mayor transparencia, una mayor rendición de cuentas, una mayor participación, ¿no? Transparencia y rendición de cuentas finalmente se aprobó. Bueno, quiero también enmarcar, la ley de transparencia viene acompañada de todo un paquete de medidas que se denominó de regeneración democrática, refuerzo de la financiación del control de la financiación de partidos políticos, de las potestades del Tribunal de Cuentas, bastante cuestionado en las ponencias de esta mañana, pero refuerzo de los poderes de control por parte del Tribunal de Cuentas, es decir, se enmarcaba todo en una respuesta que se quería dar por parte de la Administración a esta situación de desconfianza y de descrédito incluso, ¿no? En primer lugar, yo creo que transparencia debe de observarse desde una serie de principios que desde mi punto de vista son básicos, ¿no? En primer lugar, debe de darse verdaderamente respuesta a los intereses de la ciudadanía. Hablamos mucho de portales de transparencia, hablamos quizá menos del derecho de acceso a la información. Yo creo que deben de ir, están íntimamente relacionados y deben de tener un trasvase directo. Es decir, desde mi punto de vista, cuando se concede el acceso a la información solicitada, es decir, previa solicitud por parte de un ciudadano, esa información debe ser pública automáticamente. Es decir, esa concesión del acceso no es
porque una persona concreta lo haya pedido. De hecho, la ley no exige motivación a la hora de presentar una solicitud, sino porque la naturaleza de la información es pública. Porque es pública para quien lo ha solicitado, pero para cualquier otra que puede estar interesado y que directamente no se había planteado igual que existiera esa información o siquiera que su solicitud llegara a buen término. Es decir, estamos viendo, y por la experiencia práctica que hemos visto en el Consejo de Transparencia, cuando, por ejemplo, a instancias nuestras, es decir, previa estimación de una reclamación por parte del Consejo, se considera que el ciudadano tiene derecho a acceder a una información, son muy escasos, por no decir casi nulos, los supuestos en los que esa información se hace pública. Simplemente, bueno, un caso muy interesante que tuvimos hace unos meses, hubo una solicitud de información de los informes y una serie de documentos que iban asociados al proceso de selección de la situación, de la localización del almacenamiento de Villar de Cañas, el almacén nuclear. Le sonará a lo mejor por los medios de comunicación, ¿no? Es una solicitud que se dirigió al Consejo de Seguridad Nuclear. Previa reticencia, primero no se lo dieron, después finalmente llegó al Consejo de Transparencia e instamos a que se diera la información. Por nuestra parte le dijimos al Consejo de Seguridad Nuclear, si van a dar esa información, publíquenla. Es decir, es también una manera de poner en valor la información que tenemos en las administraciones públicas, ¿no? Pero creo que puede ser el único de los casos en los que ha habido este trasvase, como les digo, entre reconocimiento del derecho de acceso a la información y publicidad activa. He oído voces que dicen, claro, es que si publicamos toda la información que tenemos, esto sería, bueno, pues un mare magnum de información que no lleva a nada, ¿no? Ese es el segundo de los puntos, derecho a saber, pero también derecho a entender, ¿no? Se decía también esta mañana, los presupuestos son inteligibles, completamente de acuerdo, ¿no? Cuando se ponía de manifiesto que, bueno, que la ley de transparencia, por ejemplo, va a hacer que se publique la información presupuestaria y de ejecución, ya es público. Es decir, la ley de presupuestos es una ley, es decir, es público en todo su proceso de tramitación y es público porque es una ley publicada en el Boletín Oficial del Estado y efectivamente está en la página web del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en capítulos, en libros, en colores de tomos y todo, ¿no? Pero debemos verdaderamente trabajar en proporcionar esa información de tal manera que se entienda, que verdaderamente responda a lo que la ciudadanía quiere entender. Ese es un campo que todavía, desde mi punto de vista, por parte de la Administración, no tenemos muy afianzado, ¿no? Transparencia no es visibilidad, es decir, no es publicar información, es verdaderamente que llegue al destinatario final de la información que estamos publicando, ¿no? Hablamos también de formatos. Yo creo que verdaderamente debemos trabajar en publicar cada vez más en formatos legibles, reutilización de la información, open data. Bien, es verdad que hay que ser conscientes del estado en el que, o los medios de los que contamos dentro de las administraciones públicas, ¿no? Pero también creo que debemos realizar políticas, invertir en que verdaderamente la información que publicamos y los datos que ofrecemos a los ciudadanos los hagamos en un formato que verdaderamente pueda ser trabajado por ellos, ¿no? Les pongo también un ejemplo. Una de las obligaciones de la ley es que se publiquen los convenios que firmamos las administraciones públicas, ¿no? Obviamente, no es lo mismo publicar una relación de convenios e ir teniendo que pinchar en cada uno de ellos para tener información del organismo que lo firma, del organismo público que lo firma y privado que lo firma, si tiene contraprestaciones económicas o el contenido esencial del convenio, que simplemente publicar esa información ya con carácter proactivo, desagregado y simplemente si un ciudadano quiere más información al respecto, pinchar en el documento, posiblemente en PDF, que haya sido objeto de publicación. Por ponerlo simplemente un ejemplo, es decir, creo que debemos trabajar en hacer más accesible por parte del ciudadano toda la información que estamos publicando, ¿no? Todos los ciudadanos deben ser tratados por igual. Aparte de la naturaleza pública de la información, también creo que debemos trabajar por una interpretación que no diferencie entre los ciudadanos españoles dependiendo del territorio en el que residan o la administración a la que destinen su solicitud de información, ¿no?
Al menos 7 comunidades autónomas ya cuentan con un órgano garante en materia de transparencia y derecho de acceso a la información. Otras comunidades han firmado un convenio con el Consejo de Transparencia, con lo cual ahora también resolvemos las reclamaciones que presenten los ciudadanos que han presentado una solicitud en comunidades como Castilla-La Mancha, como Extremadura, como posiblemente en breve en Madrid. Pero cuando hay un comisionado, cuando hay un órgano competente en materia de transparencia, su interpretación puede ser distinta. Estamos hablando de una ley que es básica, en el 85% de sus términos, podría decir, y que ha sido objeto de desarrollo, como les digo, por legislaciones autonómicas. Yo creo que una interpretación que no diferencie entre la administración a la que se ha dirigido la solicitud de información o la hora de obligar a que se publique la información de determinada manera es muy importante. Sí debo decir que tenemos canales de colaboración y de cooperación con organismos análogos al nuestro, pero todavía sí creo que debería de trabajarse más en eso, verdaderamente, para que no suponga una situación de diferencias o desigualdad entre ciudadanos, ¿no? Transparencia como instrumento para mejorar los procesos. También lo he creído oír esta mañana. Es decir, muchas veces la Administración lo que necesita, o nosotros como gestores públicos, lo que necesitamos es una nueva visión de las cosas. Es decir, es cuando te enrocas en un problema y a lo mejor pasas 2 días sin verlo y llega el tercero y ya lo ves con claridad, ¿no? La transparencia puede favorecer eso. Es decir, puede favorecer que conociendo, bueno, pues cómo se está haciendo en otras administraciones, cómo lo está haciendo, como el ejemplo que nos contaba esta mañana en el Ministerio de Minetura, en el Ministerio de Industria, es decir, cómo se está haciendo el problema o gestionando el problema o solucionando el problema que tú tienes sobre la mesa en otros ámbitos. A través de la transparencia, de la publicación de la información, podemos mejorar nuestros procesos, podemos dar una nueva visión a nuestras formas, a nuestro modo de trabajo y a nuestra forma de hacer las cosas, ¿no? Sí es verdad que yo creo que eso supondría un impulso verdaderamente que mejoraría o por lo menos daría una perspectiva posiblemente de mayor calidad a la hora de gestionar nuestros procesos de trabajo, ¿no? Y quería terminar con una frase. Bueno, el miércoles fue el Día Internacional del Derecho a Saber. Celebramos, bueno, es un día que es considerado por parte de Naciones Unidas como el Día Internacional, como les digo, el Derecho a Saber. Y tuvimos una jornada organizada en el Consejo y uno de los intervinientes puso en su diapositiva una frase que me he permitido copiar, es una frase de Aristóteles: somos lo que hacemos día a día, de modo que la excelencia no es un acto sino un hábito. Es decir, verdaderamente la transparencia no es una moda, es una realidad, ha venido para quedarse y sobre todo lo que yo creo es que debe de implementarse como cultura que verdaderamente se prolongue, se mejore y se consolide en el tiempo. Y nada más, muchísimas gracias. Muchas gracias, Esperanza. Ahora, Antoni Bayona y Rocamora, profesor de la Universidad Pompeu Fabra y letrado del Parlamento de Cataluña. Bueno, buenos días a todos y también muchas gracias a la organización por tener la oportunidad de estar aquí con ustedes y compartir un rato, aunque sea de una forma muy breve, una serie de consideraciones en relación con el tema realmente muy importante y novedoso, aún novedoso, de la transparencia. Las ventajas, como se suele decir siempre, de intervenir el último es que, bueno, que en buena parte muchas cosas ya les han dicho los ponentes anteriores, pero en este caso va bien, porque ya que vamos muy justos de tiempo, eso me permite precisamente no entrar en ese tema y centrarme más en algún aspecto más particular o más concreto, y yo creo que inédito en el sentido de que no se ha planteado en las intervenciones anteriores en relación, que creo que tiene una relación muy importante con las políticas de transparencia. Yo creo que a estas alturas de las intervenciones ha quedado muy claro que hay muchas razones y muchas justificaciones de las políticas de transparencia. Se han comentado largamente y se han insistido en ellas, ¿no? Dar una mayor legitimación a los poderes públicos, mejorar la confianza de los ciudadanos en relación con los gestores públicos o reducir esa desconfianza que todos sabemos que últimamente esa confianza se había perdido bastante. También ser un instrumento, creo que muy importante, de prevención, como mínimo, de la corrupción, en la medida que la transparencia significa mayor conocimiento y, por tanto, capacidad también de control. El efecto de la transparencia en cuanto a posible control de la gestión pública parece que es muy clara y poco discutible.
También el mayor conocimiento por parte de los ciudadanos de esa información, en definitiva, y de la actividad de la administración pública, de los poderes públicos en general, también permite, como también se ha puesto de relieve, una faceta conectada y muy importante también, mejorar claramente y potenciar la participación ciudadana en la gestión pública, porque eso son una consecuencia directa de ello. Y, en definitiva, todos esos objetivos y todas esas posibles fines que buscan las políticas de transparencia llevan a una mejora, se ha dicho también aquí y se ha insistido, de la calidad democrática de ese poder público. Yo creo que esto es muy importante, sobre todo porque, hablando en términos concretos de nuestro país, de España, realmente estamos hablando de un fenómeno que, al menos en su tratamiento legislativo, ha sido muy reciente porque en realidad nos podemos prácticamente un poco ir hasta hace 3 años, aún no, con la aprobación de la Ley Estatal de Transparencia, con algún antecedente de alguna ley autonómica sobre esa materia, concretamente la de Navarra, y luego, bueno, con un aluvión de leyes prácticamente de todas las comunidades autónomas que, de golpe y porrazo, han abierto un nuevo escenario que tiene, yo creo, y eso yo quisiera subrayarlo, tiene una gran repercusión sobre el funcionamiento de la administración pública, porque en realidad la aplicación correcta, y se supone que tiene que ser correcta, de las políticas de transparencia, implica una carga, pero realmente espectacular, y unos retos para las administraciones públicas de tener que asumir nuevas obligaciones, de poner en marcha realmente una serie de prestaciones, porque en realidad también son prestaciones de las que son en definitiva destinatarios los ciudadanos. Y quizá una de las consideraciones que yo quisiera decir es que realmente esto ha venido muy de golpe y con una gran ambición, al menos sobre la ley. Y ha creado, por tanto, unas expectativas muy altas en los ciudadanos, y con lo cual siempre puede pasar aquella situación en la que yo creo que es muy mala, que la ley genere unas expectativas que luego es imposible o es muy difícil que se puedan completar, porque eso produce un grado de frustración muy elevado, y sobre todo en un terreno tan delicado sobre el cual se han abierto tantas expectativas, ¿no? Lo digo también porque el tratamiento normativo, legislativo que se ha hecho aquí de la transparencia, como he señalado, es muy reciente, y podían haberse adoptado antes medidas legislativas, incluso no tan ambiciosas y tan de conjunto, ¿no? Lo digo porque, para poner un ejemplo, ya en muchos países, sobre todo de entorno europeo, se había regulado ya con muchos años de antelación lo que era, en definitiva, la normativa de acceso a la información pública. Pero bueno, aquí realmente hemos llegado a plantear ahora una panorámica, que es lo que quería yo tratar un poco de desarrollar y luego centrarme en un punto concreto de las políticas de transparencia, que en definitiva es ese panorama de que que realmente la transparencia como concepto polifacético o poliédrico, que incluso se ha comentado anteriormente, plantea toda una serie de actuaciones que en todo su conjunto realmente son muy importantes, ¿no? A nivel de un recordatorio con carácter general, se han hecho referencias a algunos aspectos concretos. Yo quisiera dar una visión en principio genérica y luego centrarme en ese aspecto inédito que comentaba antes, que hasta ahora no ha salido. Yo creo que es importante tener ese reflejo a nivel muy genérico o digamos esquemático, de que la transparencia implica, en primer lugar, lo que se conoce como publicidad activa, es decir, la obligación. Por tanto, se trata, en definitiva, en este caso, de obligar a la propia administración pública y a los poderes públicos en general a tener que facilitar ya, sin necesidad de demanda, por tanto, a través de una iniciativa propia, toda una documentación y una información que, de acuerdo con la ley, eso depende también de qué tipo de ley, aquí hay diferentes variables, sobre todo en el ámbito autonómico, es ya una publicidad y un conocimiento que directamente los ciudadanos pueden acceder al mismo a través de los portales de transparencia. Portales que es importante, como se ha comentado también, que se estructuren adecuadamente, que sean claros, para que el ciudadano pueda tener acceso a esa información. Pero cuanto mayor obligación por la vía de la publicidad activa haya de dar esa información,
precisamente pues ya se cumple directamente y sin necesidad de requerimiento alguno esa finalidad de conocimiento de la información que está a disposición de la administración pública. Información además que normalmente se define en términos muy amplios, es decir, información con carácter general, tanto la generada por la propia administración pública como la que ha llegado a la administración derivada del ejercicio de sus funciones y además que esté registrada, por decirlo así, de cualquier forma, es decir, a través de cualquier formato, documento, formato electrónico, etc. Lógicamente, no hay tiempo para poderlo comentar, creo que también es un tema muy importante porque eso ha generado precisamente uno de los problemas muy importantes, es de que tanto esa publicidad activa como después lo que sería ya la información obtenida bajo demanda, que es el derecho de acceso a la información pública, es decir, la que se pide directamente por parte de los ciudadanos, lógicamente tiene que tener sus límites y los tiene. La ley los establece. Y aquí entran, digamos, una serie de problemas de tipo básicamente jurídico muy importantes a la hora precisamente de deslindar aquello que está dentro de un límite o que podía estar dentro de un límite de aquello que no y que por tanto aquí seguramente se va a producir y se está produciendo, creo yo, cierto conflicto, sobre todo en relación con los datos privados, etc. Yo creo que también aquí por eso los organismos que se encargan de resolver cuestiones relacionadas con esa cuestión tienen un papel muy importante. El derecho de acceso a la información pública, creo yo que quizá no se ha resaltado demasiado, ha venido a dar un cambio radical a la propia posición de los ciudadanos, es decir, de un derecho de un acceso muy realmente limitado a los procedimientos y a las actuaciones administrativas como lo que se regulaba tradicionalmente en las leyes de procedimiento administrativo. La ley de transparencia prácticamente ha configurado un derecho subjetivo, las leyes de transparencia en general han configurado un derecho subjetivo sin necesidad de ningún tipo de motivación ni de interés, ni de que esté relacionado con otro derecho del ciudadano de poder pedir esa información, con unas obligaciones de la Administración de tener que dar una respuesta rápida a esas cuestiones. En fin, creo que es muy importante también los otros aspectos que tienen ustedes aquí en la diapositiva de las medidas de buen gobierno relacionadas con los códigos de conducta, estatutos de altos cargos, que ya se están aprobando en muchos sitios, códigos de conducta, etc. Y creo que también es muy importante. Dejo el penúltimo punto para desarrollarlo un poco más en la última parte de mi intervención, que es la regulación de las actividades de los grupos de interés, de los lobbies, que es quizá el aspecto que menos se ha tratado por las leyes de transparencia, salvo hasta el momento, y yo creo que prácticamente es el único caso de Cataluña que además yo conozco especialmente porque vengo de allí y conozco más específicamente esa legislación y creo que es un cierto olvido que me gustaría tratar. Lo que por último quisiera, sí muy rápidamente, también resaltar en relación con los instrumentos al servicio de la transparencia es ese último aspecto de la diapositiva de las medidas para asegurar el cumplimiento de las normas de transparencia. Esto va relacionado, lógicamente, con las expectativas que produce esa ley y es una ley que en cuanto, digamos, el principal destinatario es la propia administración pública, en cuanto a cumplimiento de las obligaciones, me refiero, lógicamente era muy importante que las propias leyes, y eso creo que no se consigue en la misma medida en todas ellas, dieran una respuesta estableciendo un sistema de garantías para que el ciudadano tuviera en cierta forma la certeza e instrumentos en su caso para poder reivindicar el cumplimiento de la normativa. En ese punto creo que es muy importante la existencia de órganos concretos, órganos específicos además con un perfil de independencia funcional para resolver las reclamaciones relacionadas con el derecho de acceso a la información pública. Yo creo que prácticamente ese tipo de organismos está contemplado en las diferentes normas, pero no exactamente con la misma intensidad en cuanto a la independencia de ese organismo. Yo creo que eso es básico porque es una forma de que el ciudadano pueda tener una respuesta rápida y
de forma independiente a sus reclamaciones sin tenerle que someter a la carga ordinaria de un recurso administrativo y después tener que ir a un recurso contencioso administrativo, con lo cual quizá el reconocimiento de ese derecho puede llegar en un momento en que ya prácticamente no tenga sentido la petición de acceso a la información pública. Por tanto, la vía administrativa, que en cierta forma es la que cubren esos órganos, pero a través de su independencia puede ser muy eficaz y muy importante para resolver esas cuestiones. Y luego otro aspecto que yo creo que tampoco ha sido abordado con igual intensidad en las diferentes normas, no tengo lógicamente tiempo para poder entrar más en ello, que es también el establecimiento de un sistema sancionador, de un régimen sancionador en relación con el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la legislación de transparencia. Procedimiento sancionador muy peculiar en la medida en que no es un procedimiento sancionador administrativo, como hay tantos, que tienen como referente, como posible destinatario, los ciudadanos o terceros, sino que es un régimen sancionador ad intra, en la medida de que los obligados por las leyes de transparencia son los propios, básicamente, altos cargos y, en su caso, también funcionarios o personas al servicio de la administración, con lo cual realmente es un tema bastante delicado y de dificultad de configurar, pero realmente si no hay ese régimen de responsabilidad, sin un régimen de responsabilidad, una norma difícilmente a veces puede ser aplicable. Bien, entro... Sí, en la última parte y así más específica de mi intervención, rápidamente, yo encuentro a faltar, en general, que dentro de lo que son las diferentes vertientes a las que me acabo de referir, relacionadas con la transparencia, no se haya contemplado de una forma específica también a estos efectos la actividad conocida de lobby o de grupos de interés o de grupos de presión. Es decir, aquí sí hay muchas consideraciones. Yo solamente quisiera destacar, me piden que sea rápido, que es una actividad que la medida, y eso es muy importante, singularizarla, concretarla, en la medida que se trata de una actividad de personas o entidades cuya finalidad es ejercer una influencia en la elaboración de las normas o de las políticas públicas, es decir, no cualquier persona que se ponga en contacto con la administración, esa actividad que puede tener esa influencia, como mínimo, ya que es una actividad que difícilmente se puede luchar contra ella, tampoco, lógicamente, hay una visión a veces muy negativa de esa actividad, pero es muy normal. Simplemente hay que regularla bien y también es muy importante, por ejemplo, que esa actividad sea objeto también de una transparencia básicamente relacionada, por ejemplo, con la agenda de los propios cargos públicos, con lo cual, precisamente, como mínimo, los ciudadanos tienen un conocimiento de esa actividad y, por tanto, su regulación, la creación de un registro de grupos de interés y todo un régimen jurídico en ese sentido, como por ejemplo en el caso de Cataluña lo hace la Ley de Transparencia de Cataluña, y ahora yo solamente he visto que en dos proyectos de ley, uno de País Vasco y otro de Castilla-La Mancha, se está intentando trabajar en esa línea. Creo, y me limito aquí porque ya realmente no hay más tiempo, a destacar la relevancia y la necesidad de que se tenga que completar las políticas de transparencia con la regulación de ese aspecto, que creo que es muy importante y que acabaría de alguna forma de dar un contenido plenamente acabado a todas las vertientes propias de la transparencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Tengo que agradecer a todos los ponentes el esfuerzo que han hecho por concretar las ideas y no sobrepasar el tiempo. Desdichadamente me dicen de la organización que no habrá tiempo para el debate. Espero que puedan ponerse en contacto con alguno de los ponentes para continuar el intercambio de ideas y vamos a pasar a la clausura. Gracias a todos.